CIGC Centro 96.3. Póngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal. Conozca más en www.rutadegénero.inamu.go.cr o llame al 911. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Si desea más información, puede visitar nuestros puntos violeta en diferentes partes del país. En la región central, estamos en las municipalidades de Palmares, Alajuela, Mora, León Cortés, Cartago, Desamparados, Parque de la Libertad, en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Turrialba y en la oficina del INAMU, en Los Yoses. Para más información, puede llamar al 1125 o escribir un WhatsApp al 8321-8678. Protejámonos del estrés térmico por calor. El Consejo de Salud Ocupacional nos dice cómo. Prevenir un golpe de calor puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Aprenda a reconocerlo. La persona afectada puede presentar piel enrojecida, caliente y seca o sudoración excesiva, temperatura corporal muy alta, confusión, convulsiones o desmayo. El golpe por calor es una urgencia médica extrema que debe tratarse rápidamente. Si usted trabaja al aire libre, infórmese sobre el protocolo de hidratación, descanso, sombra y protección. Para más información, ingresa en la página web del Consejo de Salud Ocupacional. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Horizonte, como un sueño que no tiene final. Horizonte, entre el cielo y el mar. Este es nuestro lugar. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Le damos los buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial, como es Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Un programa que nació hace más de 18 años ya, con la única intención de que ustedes y nosotros tengamos un espacio, un punto de encuentro a través de la radio, en el cual podamos opinar libre, abierta y educadamente como lo hacen ustedes, pero sobre todo libremente. Nos encanta promover la participación ciudadana. En este espacio queremos darnos todos la oportunidad de opinar. A nadie se le va a criticar porque piense diferente. Aquí ese asunto de que si se piensa diferente es canalla o si se piensa diferente es sumiso, eso no calza aquí en Horizontes. Nosotros somos unos convencidos de que la democracia se fortalece con la opinión de todas y de todos, sin importar su clase social, sin importar su nivel de educación, todos pueden participar, y le quiero recordarles una vez más que pueden participar a través de la línea de WhatsApp 83414142. Esa es la línea de WhatsApp. Si usted no la tiene, agréguela en este instante. WhatsApp, programa Horizontes, 83414142. Nos escucha a través de 96.3 Radio Centro y también en nuestra página, que es muy sencillo. Si tiene que apartarse de su aparato de radio, escúchenos a través de la página en Facebook, facebook.com/.
Facebook.com/Programa Radial Horizontes, Facebook.com/Programa Radial Horizontes, ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego le da un clic a la fotografía de nuestra invitada que ya está con nosotros para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así de sencillo. Vamos a ir de una vez con nuestra invitada. Tenemos el gusto de compartir hoy con la diputada Sofía Guillén Pérez. Vamos a hablar sobre un tema muy importante, y es que no sé por qué a lo largo de estos 18 años de estar acá en este programa lo hemos tenido que hacer con alguna frecuencia. Como que hay grupos de interés que de vez en cuando vienen afilando los dientes, vienen haciendo espacio en sus bolsillos y vienen frotándose las manos, poniéndole la puntería al ICE. El ICE sigue siendo apetecido por grupos de interés que se han ligado con grupos políticos que siempre tratan de vendernos la idea de que hay que abrir el ICE, hay que darle oportunidad a la familia tal o a la otra familia o la multinacional tal y tal. Hay una serie de estrategias que vienen por debajo ahí que tenemos que estar informados. Para hablar sobre ese tema y sobre un nombre muy bonito que le pusieron, presentan un proyecto de ley que dice Ley de Armonización, oigan ustedes qué bonito, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional. Otros nos han escrito desde ayer para decirnos, esa es ley de desarmonización del sistema eléctrico nacional, privatizando el mercado eléctrico, afectan el ICE. Le damos la bienvenida a la diputada Sofía Guillén a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Diputada Sofía Guillén, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por venir a compartir sus conocimientos. Usted como diputada, estudiosa, como economista que es usted, una profesión que es bastante difícil. Usted cuenta con una maestría en política económica, así es que estamos hablando con una persona que se ha dedicado a estudiar, a prepararse, y es de los diputados, y no se lo digo por adulación, ese no es nuestro estilo, pero que nosotros admiramos a algunos diputados, no en todos los casos se les puede admirar, porque estemos o no estemos de acuerdo con lo que algunos diputados expresan, se nota que hay algunos que están muy bien preparados y otros que definitivamente estaban en la lista, como decimos nosotros, de relleno de los partidos. Diputada Sofía Guillén, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ayúdenos a entender este asunto. ¿Cómo es eso que ley de armonización, y por otro lado algunas personas dicen ley de armonización del sistema eléctrico nacional? Bueno, pero es privatizando el mercado eléctrico, que como afectando al ICE, como quieren armonizarlo. Coméntenos al respecto, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar por acá. Creo que efectivamente es uno de los grandes temas que nos toca conversar como pueblo costarricense. Nos han vuelto a traer sobre la mesa un proyecto que tiene un nombre que puede sonar bonito, se llama, como usted bien dice, armonización del sistema eléctrico, pero que de fondo tiene el objetivo de privatizar el mercado eléctrico, y por lo tanto no solo van a haber consecuencias para el ICE como institución, sino para los usuarios de la electricidad, para la familia, los hogares costarricenses y también los comercios y las empresas, porque en Costa Rica la gran matriz eléctrica pues es atendida principalmente por el Instituto Costarricense de Electricidad, ¿verdad? Hay algunas distribuidoras que atienden zonas muy concretas, cooperativas, por ejemplo, que atienden partes del territorio muy concretas, pero la amplia mayoría del territorio nacional es cubierta por el ICE, incluyendo aquellas zonas rentables y aquellas zonas no rentables, porque el ICE durante años, nacido de un origen social y de un gran pacto social costarricense, tuvo por propósito electrificar este país, fuera o no rentable. Su tarea era garantizarle a todos electricidad. Y aquí quizás, antes de entrar al fondo del proyecto, habría que recordar que así es como nace el Instituto Costarricense de Electricidad, y un gran pacto social que tiene el propósito de desarrollar y electrificar Costa Rica, pero que durante las últimas décadas al ICE lo han venido golpeando, ¿verdad? Lo han venido golpeando desde afuera y desde adentro. Y ahí habría que hablar de las altas jerarquías del ICE, que han sido cómplices y copartícipes de malas planificaciones, de malos contratos, de leyes también externas derivadas de la lógica de la apertura, que
que pusieron a Alicia a comprarle contratos multimillonarios a los generadores privados de electricidad. Y te doy un dato para que veas que esto no es un invento mío. Yo les invito a que revisen el informe de FOEAF-IF 009-2019 de la Contraloría General de la República, que salió en 2019. En ese informe, la Contraloría General de la República revisó los contratos entre el ICE y los generadores privados, ¿no? El ICE comprando electricidad a generadores privados. Y resulta que encontró que entre 2010 y 2018, cerca de 2.049 millones de dólares que el ICE gastó en comprarle electricidad a los generadores privados no tenían justificación técnica. Es decir, fue chorizo. No había fundamento técnico para definir los criterios económicos y de oportunidad que finalmente llevaran al ICE a tomar esas decisiones. Entonces, ojo, porque es que por un lado algunos vivillos promueven la privatización del mercado eléctrico, pero son los mismos vivillos que durante años vienen promoviendo el combo al ICE, la venta de electricidad de generadores privados. Que caigamos en cuenta que quienes son dueños de generadores privados en Costa Rica no son micro ni pequeños empresarios, o sea, esos son grandes familiones, ¿ok? En Costa Rica, el ingenio Taboga, vinculado a los áreas, tiene generación privada, por ponerle solo un ejemplo, ¿ok? Eso es de lo que estamos hablando. Esos son grupos de interés externos al ICE, que les sirve o les conviene diferentes políticas económicas de apertura porque ganarían y lucrarían a partir de ello. Y por el otro lado, aquellos altos gerentes o altas dirigencias, incluyendo presidencias ejecutivas del ICE, que han sabido de esto y han sido cómplices o copartícipes de forma activa o pasivamente porque lo han permitido. El actual presidente ejecutivo de la Caja, Marco Acuña, fue en el periodo de esta posterior a este informe de la Contraloría que les menciono en 2020, director corporativo de electricidad del ICE, y fue reportado de estas compras innecesarias. Ahora es presidente ejecutivo, ¿verdad? Y la lógica no ha cambiado. Entonces, ojo, porque es que el ICE viene siendo golpeado desde afuera y desde adentro. Ahora, en ese contexto, también hay que ver cuándo y cómo nos anunciaron la ley de armonización, supuestamente de armonización. Es la ley de privatización, pero muy feo ponerle así una ley, entonces le pusieron claro. ¿Verdad? ¿Cuándo anuncian esa ley? ¿Qué día? Nos anuncian durante una semana racionamientos eléctricos, acuérdense costarricenses que nos están escuchando, que nos anunciaron que iban a haber cortes de electricidad, y que un día sí, que un día no, y al final milagrosamente llovió, milagrosamente con esa lluvia alcanzó, Miravalles 3 se volvió a conectar y no hubieron cortes. Pero ojo, porque la semana que anunciaron los cortes de electricidad, unos días después, en conferencia de prensa, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, dice: me preguntan que si estoy de acuerdo con la apertura del mercado eléctrico. Ellos nunca van a usar la palabra privatizar porque es muy fea, no les gusta. Aunque ya Marta de la Caja dijo que no había que satanizar esa palabra. Ellos van por ahí, aunque no vendan la idea de esa forma. Ok, y él dice, sí, yo estoy de acuerdo con ese proyecto, ok, dice el presidente. Y a partir de ahí dice que es una prioridad. Es decir, días después de que se anuncian los racionamientos de electricidad, anuncian que la salida mágica al problema es la ley de privatización del mercado eléctrico. Así también hay que leer ese proyecto de ley, porque ya nosotros conocemos esta historia, ¿ven? Esta es una historia por la que Costa Rica ya ha pasado. Ya pasamos por ahí en el año 2000 con el combo al ICE, pasamos por ahí en la discusión de la apertura de los mercados en el TLC, que en ese caso fueron las telecomunicaciones. Pasamos por ahí, pero sí, recordemos que de ahí también se deriva la ley que faculta estos contratos con los generadores privados. Es decir, ya por ahí hemos pasado hace rato, porque el ICE sería un gran negocio para algunos vivillos, ¿ok? Entonces le llevan hambre y le llevan ganas hace rato. Habiendo dicho ese contexto, sabiendo que de eso es de lo que estamos hablando, entonces uno dice, bueno, vamos a leer la ley, la supuesta ley que serían los problemas al atraso y al subdesarrollo, ¿no? Ok. Bueno, esa ley, mal llamada armonización, consta de 3 partes centrales.
Una parte tiene que ver con desconcentrar o llevarse del ICE la división operativa, que es el Centro Neurálgico de Electricidad Costa Rica, que es el DOCSE. Para que la gente se dé una idea, el DOCSE es una edificación enorme, que además tiene otra edificación de respaldo en Guanacaste, me parece. Pero es un edificio enorme, acá en San José, con una tecnología de punta, pantallas gigantescas, ¿verdad? En donde ahí en tiempo real se despacha la electricidad. ¿Ok? Esa es la división operativa técnica del ICE que provee electricidad a Costa Rica. Si eso falla, no hay electricidad. Entonces el ICE tiene un respaldo, tiene construido un respaldo de eso, para que entendamos los términos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Es decir, es un respaldo, si falla la máquina, el sistema central, lo que sea, hay un respaldo, porque esto es estratégico en términos de seguridad energética. Sin eso no hay electricidad. Ok, usted puede producir la electricidad, pero alguien la tiene que despachar. Ese es el ICE. Y el ICE lo ha hecho desde el DOCSE. Ese DOCSE está dentro del ICE y es fundamentalmente técnico. Por dicha, los tentáculos políticos no han llegado hasta ahí, aunque hubiesen querido. Se ha intentado mantener fundamentalmente técnico y ahí hay especialistas que le han tomado medio siglo formar al ICE, ¿ok? Son especialistas de muy alto nivel que despachan toda la electricidad, la que le compran a los privados, la que el ICE produce en cada parte del país por todo el territorio nacional. El DOCSE, si usted me lo permite, para ilustrar a los oyentes, es la división de operación, control y sistema eléctrico del ICE. Es correcto. Esa es una sección estratégica del ICE, realmente, donde se trabaja técnicamente y no políticamente. Continúe, diputada. Exactamente. Ese es el DOCSE. Y viera qué curioso, porque yo estoy en la Comisión de Energía de la Asamblea Legislativa y ha existido un correlato de algunos sectores, de algunos generadores privados, de decir que es que el DOCSE no los despacha justamente y no ha sido técnico. Vean, nosotros le preguntamos en esa comisión a la representación técnica del ICE de la división y le dijimos, bueno, cuéntenos, ¿cuáles son los criterios? Y entonces nos dice, vean, nosotros nos movemos estrictamente por criterios técnicos de despacho y de hecho abrimos un periodo de tiempo hace algunos años en donde los generadores privados que hubieran sentido que no fueron despachados o predespachados de forma justa, pudieran presentar un proceso, le pudieran presentar un proceso al ICE con la denuncia. ¿Y saben cuántos procesos presentaron? 0. Nunca han podido demostrar que el DOCSE funciona por criterios más allá de la técnica, porque es realmente un grado de especialización muy fuerte el que hay ahí. Ese es el centro de electricidad de este país, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa? El proyecto propone una cosa con ese DOCSE, sacarlo del ICE y llevárselo al MINAE. Y me hizo mucha gracia un comentario que leí un día en redes, porque la gente tiene razón, decía un señor en un comentario en redes, pero si el MINAE no puede ni con su tarea, va a poder con eso. Bueno, totalmente cierto. Bueno, no lo había pensado, pero el señor lleva razón, digamos, digo, más allá de toda la injerencia política, estás diciéndole a un ministerio que su ministro, ojo, porque quien pasaría a regir ese DOCSE, que pasaría a llamarse ECOSEN, estaría en el MINAE y el vector sería el ministro del MINAE, ¿ok? Que no sabe nada de despachar electricidad, y ahí es donde el comentario lleva razón, pues, que saben esos señores del despacho de electricidad en tiempo real. Digo, es que la gente del DOCSE ha estudiado décadas para poder especializarse en eso. Ok, bueno, va a estar regido por el vector del MINAE, va a estar el presidente ejecutivo del ICE, que yo le recuerdo a la gente que es un puesto político y no técnico, el Marco Acuña, es puesto por el presidente de la República, tampoco sabe despachar electricidad, ¿ok? Va a estar un representante de los generadores privados, un representante de las distribuidoras privadas, y ahí metieron representaciones que del Colegio de Ingenieros, que de Coprocon, no sé qué. Ok.
Vea qué interesante, sacan al DOCSE del ICE porque dicen que es que el ICE no puede ser juez y parte, que qué feo que despache la electricidad al propio ICE, como si fuera una empresa más. No, el ICE es el que por ley tiene la obligación de garantizar seguridad energética en Costa Rica, nadie más, ¿ok? Entonces no estamos hablando de cualquier empresa, no, es una empresa pública con una responsabilidad legal, tiene que tener el control y la planificación de eso, y debe hacerlo bien, ¿ok? Bueno, dicen, no, qué feo, es juez y parte, saquémoslo de ahí y llevémoslo al MINAE. Sí, pero los que pasan a ser juez y parte ahí son los distribuidores y generadores privados. ¿Y qué haría ese COSEN? Definir el canon, ¿ok? Ellos mismos se van a definir su propio canon. Van a ser los que definan los contratos de electricidad, ¿ok? Ellos mismos van a definir los contratos de electricidad. ¿Con qué criterios? Políticos y de conveniencia, no técnicos, ¿ok? Entonces, la primera parte de este proyecto de ley tiene 3 partes. La primera parte de este proyecto de ley es sacar al DOCSE técnico del ICE y llevárselo para convertirlo en un ECOSEN con rectoría al MINAE, siendo un órgano de naturaleza política, en donde las decisiones de despachar la electricidad, de atender la demanda de electricidad de este país, ya no van a ser técnicas, sino políticas. Prueba, ¿no me creen? Lean el texto base del expediente, que era todavía peor que el que estamos discutiendo ahorita, que es un sustitutivo. En el texto base del expediente decía textualmente que los excedentes de electricidad que le sobraran al país podían ser dispuestos por el ministro de Ambiente de turno. A dedo, él iba a decidir qué hacer. ¿Ok? Aquí andan detrás de otra cosa. Seamos claros. Esa primera parte es politizar la decisión de la compra de electricidad. Esa es la parte número 1 del proyecto de ley. Eso va a atentar contra la planificación de electricidad en Costa Rica y va a implicar una serie de conflictos de interés que, en mi opinión, van a empeorar las decisiones, ¿verdad? Porque ya no van a ser técnicas, sino políticas. Y vamos a sufrir todos. Esto no es una cosa de defender el ICE porque sí, yo al ICE lo quiero como institución y respeto muchísimo a los trabajadores y trabajadoras del ICE. Hacen un trabajo extraordinario, a pesar de algunas altas jerarquías políticas puestas para despedazarlo. Creo que los técnicos son impresionantes, pero no es un tema de defender nada más al ICE. No, es que aquí todos sufrimos, ¿ok? Es que si la electricidad no es bien despachada, no tenemos electricidad a los hogares costarricenses. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. Segunda parte del proyecto de ley: crear un mercado de subastas de electricidad. Ese mercado de subastas, y habría que decirlo en honor a la verdad, muchos países del mundo funcionan así, funcionan con mercado de subastas. Lo que sucede es que muchos países en el mundo no tienen construido un ICE, ¿verdad? Nosotros sí. Entonces, el ICE durante muchas décadas ya invirtió en hacer grandes represas hidroeléctricas, grandes eólicas, geotérmicas, porque el ICE no está pensando en cubrir un pedacito de la demanda. El pedacito que yo gané en la subasta lo cubro. No, el ICE no está pensando en eso. El ICE está pensando en cubrir un territorio entero, rentable o no. ¿Qué pasa? Cuando vos llevas eso a la lógica de un mercado de subasta, claro, es el mercado libre de subastas. Entonces ahí, aunque a uno le pueda sonar muy bonito, mira, la libertad de mercado, que el ICE compita, en realidad lo que va a pasar es que estos generadores privados van a ir al mercado de subastas a competir con el ICE, y con el tiempo, no va a ser de golpe, se van a ir robando tajadas de esa demanda. ¿Por qué? Porque sus costos operativos son menores, ¿ok? El ICE tiene una serie de costos fijos que no tiene nadie más, porque el ICE tiene plantas geotérmicas, eólicas, hidroeléctricas y proyectos de gran envergadura porque está pensando en cubrir un país. No tiene un proyectico a filo de agua para hacer negocio. No, así no funciona el ICE. Entonces, los generadores privados van a ir cachando una parte de la demanda en ese mercado de subastas, en donde esperan que se trance el 90% de la demanda nacional, no solo los grandes consumidores en específico, también ahí, o sea, ahí va a entrar el 90% de la demanda nacional, se va a resolver ahí, en el mercado de subastas. Entonces, con el tiempo donde el ICE tenga que entrar a un mercado de subastas, ¿cuál va a ser la lógica del ICE? La lógica de un generador privado. Mira, no, yo voy a competir para intentar quedarme con un gran pedazo de la demanda, pero si a mí me van quitando pedazos de la demanda, yo no puedo planificar en el largo plazo grandes inversiones. Voy a invertir menos en el largo plazo, ¿ok? Voy a tomar menos decisiones de inversión social, porque ya no son rentables, porque entré en la lógica del mercado privado.
Y lo que vamos a ver es al ICE terminar de comportarse como una empresa privada y no como una empresa pública con naturaleza social, en donde va a escoger paulatinamente aquellos proyectos que le sean rentables, porque está en un mercado de subastas y no puede perder el chance de estar gastando, por decirlo así, en cosas no rentables. Y tal vez eso le suene muy bien a los que me escuchan, así si el ICE no tiene que gastar en cosas que no sean rentables. Bueno, pues yo le informo al país que la mayor parte de las casas de la zona rural y costera de este país no son rentables. Si el ICE hubiera funcionado durante décadas solo por criterios de rentabilidad, la mitad de Costa Rica no estaría electrificada. Y ustedes, si me escuchan desde una zona lejana, rural, no tendrían electricidad. Entonces, eso puede sonar muy bonito en los libros, puede sonar muy bonito en los anuncios, y le puede sonar muy bonito a algunos libillos, pero en la práctica significa que el ICE deja de invertir en zonas alejadas, en zonas empobrecidas, en zonas de difícil acceso, ¿ok? También implica una cosa adicional ese mercado de subastas. El ICE hoy aprovecha lo que los economistas llamaríamos una economía de escala. Tiene grandes construcciones para atender grandes volúmenes, ¿verdad? El ICE no construye un proyectito a filo de agua por aquí, otro proyectito a filo de agua por allá, para atender este pedacito de este país, para atender el otro. No, eso lo hacen los generadores privados, ¿ok? Porque identifican un pedacito que es rentable, ahí se ponen y ahí venden. El ICE no, el ICE construye grandes obras pensando en atender todo un país. Eso tiene sus pros y sus contras. Contras, a veces tiene que aguantar inversiones muy grandes, que son muy costosas y que en el corto plazo no le generan los rendimientos que tal vez un privado querría, pero que sabe que en el largo plazo va a poder atender o cubrir grandes territorios, ¿verdad? Entonces se compensa, porque es una visión de largo plazo. También tiene un pro. El pro es que como produce y vende a volumen, puede al mismo tiempo lidiar con costos inmediatos que podrían ser inferiores a si tuviera que tener 300,000 construcciones a filo de agua por todo Costa Rica, ¿verdad? Que tendrían impacto ambiental diferente, impacto social distinto, capacidad de cobertura diferente, más pequeñita. Entonces, ojo, porque el ICE opera como un gran productor, distribuidor de electricidad. Pero si lo cambias a la lógica de pellizcar pedacitos de la demanda, que le van a ir pellizcando pedacitos de la demanda, va a ir desaprovechando también esas economías de escala y los costos de operación y de transacción en ciertas partes del país podrían aumentar. La tercera y última parte del proyecto de ley tiene que ver con algo que ya intentaron en otros dos proyectos, que ya discutimos desde hace rato, pero que bueno, lo metieron también en este, que es permitirle a los generadores privados exportar electricidad. De nuevo, eso suena muy bonito, ¿y qué importa que un generador privado exporte? ¿Qué importa que el ingenio Taboga exporte o que el generador privado del X o Y familión exporte electricidad? Y si le sobra un poquito de electricidad, exporte. Bueno, el asunto es que ahorita solo el ICE puede exportar. Cada vez que el ICE exporta, en Costa Rica bajan las tarifas. ¿Por qué? Porque la ARECEP tiene una metodología que se llama el costo variable de generación, que premia cuando el ICE exporta, ¿ok? Por decirlo de alguna forma. Entonces, el segundo semestre cada año, cuando llueve mucho, ¿verdad? Nuestra matriz es fundamentalmente hidroeléctrica, todavía dependemos mucho de la lluvia, que es una discusión que hay que dar. El ICE, si tuviera dirigencias políticas más visionarias y menos sangrientas, ya habría pensado en grandes inversiones, por ejemplo, de eólicas o de solar, para no depender tanto de la hidroeléctrica. Pero bueno, el segundo semestre del año, como llueve mucho, nos sobra electricidad. Todo el embalse del Arenal se llena, todas las represas se llenan. Entonces el ICE, después de atender la demanda nacional, normalmente la segunda mitad del año dice, ya atendí Costa Rica, ahora voy a exportar. Y exporta electricidad al mercado eléctrico regional. Le vende a Honduras, a Guatemala, a Nicaragua, a El Salvador. ¿Ok?
vez que el ICE exporta, la ARECEP reduce la tarifa acá. Si el ICE exportó 150 colones, entonces baja la tarifa en 150 colones, porque el ICE no se deja eso como lucro, sino que lo deduce de las tarifas nacionales. Por eso, costarricenses que me están escuchando, si ustedes hacen memoria, cada época lluviosa suele haber una reducción de tarifa, ¿verdad? La tarifa aumenta el primer semestre, perdón. Ajá. Sí, no, así es, sí baja en el segundo semestre, sí. Correcto. Exacto. En el primer semestre suele subir la tarifa porque hay sequía, ¿verdad? En el segundo semestre, y hay que muchas veces importar o lamentablemente quemar búnker porque no se ha invertido en largo plazo en otras cosas más fuertes, eólica, geotérmica, solar, más sostenibles, ¿ok? Entonces el primer semestre suele subir la tarifa y el segundo semestre suele bajar la tarifa por las exportaciones que hace el ICE. Si el ICE ya no es el que exporta, si el que exporta es el privado, eso que el privado exportó en lugar de venderlo el ICE, se lo deja el privado, ya no se deduce de la tarifa. Por eso es que hablamos de que ese permiso de exportación de privados se traduce en un aumento de la tarifa neta anual de electricidad que pagamos todos y todas, porque el segundo semestre ya no va a tener rebajos, ¿ok? Esos rebajos van a ir disminuyendo conforme los privados sean los que exporten por su cuenta y no el ICE. Y ahí me decía una diputada, pero ¿quién dice que los privados le van a robar al ICE esa tajada? A ver, el mercado eléctrico regional centroamericano es muy chiquitito. Y ahí está el ICE compitiendo ya actualmente para exportar con titanes como en el Green Power, ¿ok? Los generadores privados de Costa Rica van a ir a competir exactamente por esa misma demanda regional, porque es la única demanda regional por la que pueden competir. Y por supuesto, van a volverse una competencia al ICE en el mercado eléctrico regional. Conforme le roben contratos de electricidad, robar es una palabra muy fuerte, pero en realidad la correcta es conforme desplacen esas ventas del ICE, los costarricenses vamos a recibir menos rebajos tarifarios en el segundo semestre, porque esa ganancia ya no se va a devolver en tarifa, sino que se va a quedar los dueños, ¿verdad?, de ese generador privado son los que se van a dejar esa plata. Eso no se va a devolver en la tarifa a través de un rebajo. Entonces, ojo, esas son las tres grandes partes del proyecto de ley, con resultados netos que en mi opinión implican que la planificación del ICE va a empeorar, que las tarifas a los usuarios va a subirnos por temporadas en Costa Rica y que vamos también a estar más expuestos, conforme menos planificación hay racionamientos, ¿verdad? Alguien me decía una vez, mira, es que el modelo actual del ICE está agotado, y yo eso lo debato. A ver, ahorita lo que tenemos es un modelo centralizado en donde el ICE centraliza, planifica. Él puede comprarle a privados si ocupa, pero él centraliza y planifica para cubrir a todo el país. Lo que están proponiendo en este proyecto es quitar ese modelo centralizado por un mercado de subasta, un mercado libre, de competencia de subasta, ¿ok? Por eso se habla de privatizar el mercado, porque paulatinamente esa demanda que es atendida por el ICE va a empezar a ser capturada por los generadores privados. Este proyecto es para eso, este proyecto es para que los generadores privados que no han podido vender directamente a los grandes consumidores, ahora sí lo pueden hacer sin tener que pasar por la planificación o prioridad del ICE. Para eso es este proyecto, punto. ¿Ok? Y eso tiene severas consecuencias en la seguridad energética costarricense, en los posibles racionamientos y en las tarifas. Si el ICE no puede planificar, ¿quién va a planificar? En el largo plazo, cuando un privado deje de operar, cuando un privado diga, no, yo no quiero ese pedacillo de demanda, no es rentable, y el ICE ya haya reducido su capacidad, porque le han ido quitando... ¿Quién le va a brindar ese servicio? ¿Quién le va a brindar ese servicio? Exactamente. ¿Quién lo va a cubrir?
¿Quién? Tengo varios mensajes por acá que han ingresado, diputada Sofía Guillén, que hay varios mensajes que han ingresado a través del WhatsApp 8341-4142. Yo les agradezco mucho a todos y ya les vamos a dar lectura. Lo que pasa es que quería escuchar la exposición clara, bien planteada, bien razonada, y por eso inclusive destaqué la profesión de la diputada Sofía Guillén, que es economista. ¿Por qué lo hice? Porque bueno, ahora está muy de moda en bajarle el piso y decir, no, es que hay economistas de 3 por peseta. O si no, hay analistas de 3 por peseta, todo es de 3 por peseta cuando no coincide con algunos grupos de interés. Entonces, para que no se hablara de que es una diputada que está hablando por hablar, por eso quise destacar la profesión de la diputada Sofía Guillén, quien es economista, es estudiosa, es afanada en su trabajo y realmente nos trae mucha información que no necesariamente se ven. Pero bueno, veo aquí que los oyentes también están muy pellizcados. Por ejemplo, nos dice por acá Rita González, qué tristeza que el ICE esté siendo boicoteado desde adentro. Recordemos, y me manda la noticia, recordemos que hace el 19 de marzo el presidente ejecutivo y otro de los gerentes del ICE, Marco Acuña, decía que no íbamos a tener en una conferencia de prensa, que no íbamos a tener cortes de energía, que el ICE lo garantizaba. Eso fue el 19 de marzo. Seguramente cuando eso no se había reunido con sus patrones, que después le tuvieron que decir, ahora sí, empecemos a racionar para poder presentar este proyecto y sacarlo a discusión. Huele mal, piensa mal y acertarás, nos dice doña Rita. El corresponsal ad honorem de nosotros, que es el licenciado Soto allá en la provincia de Alajuela, nos dice, lamentable, don Edgar y señora diputada, dice, ¿cómo es posible que pretendan quitar a profesionales de la talla que existen en el DOCSE, en la División de Operación Control del Sistema Eléctrico del ICE, gente con mucha experiencia, para que simplemente, una vez más, al estilo de esta administración, por tener la banda presidencial, el presidente cree que sabe de todo, y ahora resulta que lo va a compartir eso con sus ministros? Por solamente estar sentados en la silla de ministro, van a tomar decisiones técnicas. Esto huele mal. Estos son políticos definitivamente que se han vendido o quieren vender a Costa Rica a grupos de interés. Tengamos mucho cuidado, no permitamos esto. Sería lo voy a leer como lo pone, sería una irresponsabilidad y una payasada tomar decisiones desde la silla de un ministro que no tiene los conocimientos ni la experiencia que se tiene en el DOCSE del ICE. Atentos, Costa Rica, otra vez se quieren llevar el ICE. Ok, gracias, licenciado Soto. Viene otro por acá, tengo una gran cantidad de mensajes, cosa que yo les agradezco mucho. Jaime dice, ¿qué hay de cierto que el ICE por ley debe comprar electricidad periódicamente aunque no la ocupe por tener en abundancia? Ok, esa es una de las consultas que ya lo comentó la diputada Guillén. Buenos días. Definitivamente, dice por acá, vamos a ver, Roberto dice, buenos días, definitivamente, como ustedes lo dicen, cada cierto tiempo viene el intento por llevarse al ICE, la Caja Costarricense de Seguro Social, parte del Sistema Bancario Nacional, y ahorita empiezan a hablar del INS también. Por eso están haciendo cambios en el INS. Bueno, son muchos los mensajes que están ingresando. Viene otro por acá. Hijo de Dios, es que esto va para abajo soplado por la aplicación que tenemos nosotros. Vamos a ver si podemos leer unos cuantos más antes de ir a la pausa. Rápidamente, dice por acá, dice, buenos días, don Edgar y equipo de Horizontes, qué importante el programa de hoy. Tiene razón la diputada Sofía Guillén, este proyecto de ley deja en el ICE la obligación de suplir la demanda eléctrica, pero disminuye gravemente su capacidad material de hacerlo, al crear las condiciones para arrebatarle la parte más rentable, lo que está diciendo la diputada, arrebatarle la parte más rentable de sus negocios consolidados y con ello sus capacidades de hacerle frente a las inversiones actuales y futuras. Por donde quiera que se mire, es un proyecto privatizador. No afloje, Sofía. Atentamente, César López Dávila, del Grupo Ciudadano Unidos por el ICE. Un gusto saludarlo, don César. Licenciado Ruiz López González dice, excelente programa, un respetuoso saludo a la diputada Sofía Guillén. Gracias a Dios, aún tenemos personas con capacidad y valor para oponerse con argumentos convincentes a proyectos ruinosos que apuntan a favorecer a unos pocos que atentan
atentan contra los verdaderos intereses del pueblo. Pregunta a la diputada Guillén, ¿existe una auténtica oposición política en la Asamblea Legislativa cuando vemos contubernios tan descarados como estos, en lo que vemos una comunión total entre el Ejecutivo y grandes grupos políticos representados en la Asamblea Legislativa? Esa es la pregunta que hace el licenciado Ruy López González. Gracias, don Ruy, siempre es un gusto saber de usted. Viene otro por acá, dice definitivamente se están gastando muchas comisiones desde las altas esferas políticas y los industriales. Hay mucha plata de por medio, tengamos cuidado. Muy buen programa, excelente la diputada, le dice Luis Bonilla Guzmán también. Tommy desde Tortuguero dice, excelente el programa, aquí lo estamos escuchando desde la zona de Tortuguero. Gracias por este programa, gracias a Horizontes. Viene otro por acá, Edgar el Tocayo dice, desde Pérez Celedón. Realmente asusta saber que hay gente con tanto poder para poner a algunos diputados a aplaudir proyectos de ley que van en contra de la ciudadanía. Esto no debería de ser, pero por lo visto sí sucede en nuestro país. Qué miedo me da el poder de algunas personas y la ambición desmedida. Otro por acá, el juez de la República, Jorge Morales, del sindicato Sindijut del Poder Judicial. Dice, hola, don Edgar, buen día a usted y a doña Sofía. Tema muy importante y gracias por soporte. Lo del referéndum puede ser un distractor para que estos otros proyectos pasen en la sombra y la opacidad. En Costa Rica nos pasa una mala pasada el ignorar la historia y lo que sucede en otras latitudes. La incursión del Fondo Monetario Internacional en otros países del Cono Sur ha generado esos procesos de privatización y eso es lo que estamos sufriendo aquí. Rodrigo Chávez, dice don Jorge Morales, Rodrigo Chávez habla de estar en contra de las élites, pero con esto claramente hay un contubernio con los áreas para beneficiar sus intereses económicos. Atentamente, Jorge Morales del sindicato Sindijut del Poder Judicial. Bueno, Jonathan Navarro también desde Alajuela dice, amigos y amigas, feliz fin de semana, excelente la exposición de la diputada, siga adelante, diputada Guillén. Ok, y son muchísimos los mensajes que tengo por acá, pero el tiempo es corto, vamos, estoy atrasadísimo, era a las 7:45 el corte. Me emocioné mucho, diputada Guillén, yo escuchándola a usted. Dice don Alex que tengo que ir urgentemente hasta la cabina y retornamos aquí en Horizontes, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana. Retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Cada vez recuerdo más la canción de los Hicsos que decía violencia, maldita violencia, que en su época me sonaba a canto dirigido al extranjero, algo así como un ruego por la paz mundial, al estilo de José Luis Perales. Hoy me parece un grito de auxilio al que me uno, porque todo gira en la misma dirección. Unos con tragedias directas y otros nos llevan a futuras tragedias masivas. Proceso que hasta obliga a cambiar las costumbres más sencillas del hogar. Porque cenar viendo las noticias pasó de ser un momento de información y aprendizaje a ser un calvario que le amarga la comida a cualquiera. Ni se diga de las costumbres fuera del hogar. Sufre el que viaja en carro por un tipo de riesgo, como quien viaja en bus que no sabe si morirá en una balacera o en un bus incendiado. No es momento de bravuconadas o discursos manipuladores. Es de sabiduría y decisiones profundas. Si ya vimos este proceso en países de nuestro continente, hoy llevados a caos o a medidas extremas, ¿para qué esperar? Por un lado, se recortan fondos a los programas que facilitan la movilidad social y la ocupación de los jóvenes, con un control extraño de menos decomisos y más drogas circulando por las calles, con un ejemplo del más alto nivel en que valen más los ataques personales que la confrontación de ideas. No digo que juegan con la agenda política porque no juegan, la usan como arma violenta para herir a quien sea. Y como dicen que es en nombre de la patria, solo me queda coloquialmente decir, no me vengan con habladas.
Recuerde que al WhatsApp 7114-0157 o al Facebook Carlos Alberto Monge puede coordinar su conferencia para motivaciones de equipos de trabajo o de ventas, así como solicitar su novela Ana y el mandadero del Irenes. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Y si quiere recibir este comentario gratuitamente, escriba al 7114-0157 con la frase grabación. Reserve ya su espacio para motivaciones o conferencias a grupos empresariales o sociales. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Protejámonos del estrés térmico por calor. El Consejo de Salud Ocupacional nos dice cómo. Prevenir un golpe de calor puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Aprenda a reconocerlo. La persona afectada puede presentar piel enrojecida, caliente y seca o sudoración excesiva, temperatura corporal muy alta, confusión, convulsiones o desmayo. El golpe por calor es una urgencia médica extrema que debe tratarse rápidamente. Si usted trabaja al aire libre, infórmese sobre el protocolo de hidratación, descanso, sombra y protección. Para más información, ingresa en la página web del Consejo de Salud Ocupacional. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Retornamos a Horizonte, su programa de cultura ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Recuerden, siempre de 7:20 de la mañana a 8:20 de la mañana, Horizonte, su programa de cultura ciudadana. Diputada Sofía Guillén está con nosotros hoy. Ley de armonización del sistema eléctrico nacional. Qué nombre más lindo, es que casi le salió una poesía al que puso ese nombre. Armonización, y nos dicen por acá, ¿cuál armonización? Si lo que quieren es desarmonizar al ICE, vender al ICE. Dejémonos de cuentos, don Edgar, y gracias por este espacio, nos dice Luis Barahona. Gracias, Luis Barahona. Diputada, nos quedan todavía un tiempito por acá, que yo se lo cedo a usted para que nos siga haciendo las reflexiones del por qué no debería de pasar esto. Y hay una pregunta que yo quiero hacerle, que la vi planteada aquí por algunos de los radioescuchas. ¿Cómo está la situación de la distribución en los 57 diputadas y diputados? Porque veo que el grupo que quiere desestabilizar al ICE ha logrado, por lo menos no todos, pero tienen diputados casi que de la mayoría de las fracciones. ¿Cómo ve usted el panorama? Bueno, saludar a quienes nos escribieron ahora y agradecerles por sus comentarios y por estar atentos también al tema. El escenario en la Asamblea Legislativa es muy complejo, porque en la Asamblea Legislativa las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, ¿verdad? Hoy puede alguien estar a favor y otro día en contra, o al revés. Por el momento, la discusión sí está muy tensa. Creo que vemos muchos diputados de varias fracciones que no estamos convencidos del proyecto, ¿verdad? Y me parece que todavía no se puede decir que tienen los votos o que no los tienen. Estamos en un momento decisivo, es decir, es el momento en el que las fracciones están discutiendo para tomar decisiones. Por lo tanto, es fundamental la participación de la ciudadanía y también la capacidad que tenga la ciudadanía de exigirle a sus representantes populares decisiones, ¿verdad? De repente, creo que es el momento de que recordemos que quienes nos votan y nos eligen son los verdaderos dueños de las curules, y tienen derecho a exigir, ¿verdad? Tienen derecho a exigirle a su partido político, tienen derecho a exigirle a la persona por la que votaron para diputado o diputada cuál es la postura respecto a este tema y cuestionar lo que sea que finalmente se esté decidiendo. Este es el momento crucial, ¿ok? Es un momento crucial porque las fracciones están empezando a estudiarlo y decidirlo. Ahora bien, no quería irme sin hacer un par de reflexiones. La primera tiene que ver con el hecho de que, si bien es cierto, yo no creo que una solución a ningún problema en este momento pase por desmantelar el modelo del ICE centralizado y planificado a uno que básicamente es la anarquía de las subastas, ¿verdad? El desorden, la no planificación y el conflicto de intereses, que creo que es lo que va a hacer el ECOSEN cuando dirija eso, porque el ECOSEN decidirá quién darle los contratos.
Si bien es cierto, esa no puede ser la salida, esa propuesta del proyecto no es viable. También es cierto y habría que decir que sí necesitamos fortalecer y mejorar el modelo actual del ICE, ¿ok? Porque precisamente lo han venido desmantelando desde adentro, no desde el área técnica, sino desde el área política. Y ahí nosotros como Frente Amplio hemos planteado mociones y plantearemos alternativas para, por ejemplo, incluir en las definiciones que la ARECEP puede usar para castigar, para multar a aquellos que especulen con la electricidad. En Costa Rica especular, ocultar o retener electricidad no está tipificado como delito, ¿ok? No hay forma de que alguien castigue si en época de crisis o de sequía un generador privado, un distribuidor o el propio ICE dice, no, yo mejor exporto o mejor me guardo la electricidad y no atiendo a la gente. No, esas cosas son las que tenemos que mejorar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces las jerarquías políticas del ICE, por ejemplo, en época de sequía, no pueden priorizar exportar a atender Costa Rica. No deberían, ¿ok? Y si hay que hacer una mejora de ley para que eso no pase, pues hacemos la mejora de ley. Y esas cosas sí tienen que mejorarse, tienen que afinarse el modelo actual. Tenemos que lograr que los puestos políticos del ICE estén más obligados a escuchar a los puestos técnicos. Vale. Y no que hagan como ahora, ¿verdad? Que un técnico advierte y el presidente ejecutivo del ICE igual hace y deshace. Ahí sí tenemos que mejorarlo. Eso tenemos que mejorar para evitar en un futuro malos chances, ¿verdad? Malas jugadas. El tiempo se nos fue. El tiempo se nos fue, diputada Guillén. Yo le agradezco muchísimo. Cuente con el espacio que necesite, las veces que necesite, para defender al ICE, para defender al Instituto Nacional de Seguros, para defender a la Caja Costarricense de Seguro Social, para defender el Sistema Bancario Nacional, para defender la institucionalidad costarricense. Cuente con el espacio aquí en Horizonte. ¿Le parece, diputada Sofía Guillén? Muchísimas gracias, yo encantada de volver y gracias por el espacio de hoy más bien. Muy gentil, muy ilustrativa la participación suya. Quiero darle las gracias a don Carlos Montero Zúñiga, que es un funcionario que trabajó durante muchos años en el Poder Judicial, que es la primer persona que nos sugirió este tema con la diputada Sofía Guillén. Así que don Carlos Montero, complacido y muchas gracias. Gracias a la diputada Sofía Guillén. Este programa pueden descargarlo en Spotify, búsquenos como Programa Radial Horizontes, canal de YouTube, Programa Radial Horizontes, Instagram, Programa Radial Horizontes. Mañana a 7:20 de la mañana, siempre aquí 96.3, Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Buen día. Hasta luego. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal. Conozca más en www.rutadegenero.inamu.go.cr o llame al 911. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Si desea más información, puede visitar nuestros puntos violeta en diferentes partes del país. En la región central, estamos en las municipalidades de Palmares, Alajuela, Mora, León Cortés, Cartago, Desamparados, Parque de la Libertad, en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Turrialba y en la oficina del INAMU, en Los Yoses. Para más información, puede llamar al 1125 o escribir un WhatsApp al 8321-8678. ¿Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes? Tedecor Textiles es tu solución. Te ofrecemos telas deportivas, casuales, microfibra y telas para pantalones. Tedecor Textiles. Somos importadores directos, empresa 100% nacional. Tedecor Textiles. Celebramos nuestro 25 aniversario, garantizándole los mejores precios y descuentos súper especiales de aniversario. No te los podés perder. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al 2280-9534 o visita nuestra página web tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es
Gracias.